esta clase y empezar la otra semana con la clase, ¿verdad? Amén. Comienzo de nuevo. Clase número 13, 3. Trastornos mentales. A partir de esta clase van a faltar 5 clases. De la 14 son 3 clases, yo creo que es, y de la 15 son 2 o al revés. La cosa es que son 5 clases que nos faltan, ¿verdad? Vamos terminando como dentro de un mes y medio, más o menos. Yo pienso que la graduación va a ser en febrero. La graduación va a quedar para febrero ya, ¿verdad? Vamos a ir preparando eso, los maestros y todo, porque quiero que hagamos algo bien lindo y ojalá que todos puedan estar aquí el día de la graduación, ¿verdad? Hacerlas un día en la mañana y que la mayoría puedan venir, y a los que van a estar en otros países, hacerla virtual, ¿verdad? Poderla hacer virtual con ellos y con nosotros aquí. Y bueno, espero que va a ser la primera graduación y yo sé que esto va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Amén. Trastornos mentales. Dice que se entiende por enfermedad mental. ¿Qué se entiende por enfermedad mental? Ese término describe una amplia variedad de síntomas que producen angustia y discapacidad en la vida personal, social o laboral del individuo. Vean esto. ¿Qué se entiende por enfermedad mental? Voy a repetir. Este término describe una amplia variedad de síntomas que producen angustia, discapacidad, angustia, discapacidad en la vida. Angustia, discapacidad en la vida personal. Pastora, perdón, ¿es una amplia variedad de qué dijo? Dice, es una amplia variedad de síntomas que producen angustia. Angustia y discapacidad en la vida personal. Discapacidad en la vida personal, social o laboral. Social o laboral de un individuo. La angustia y la discapacidad pueden ser moderadas. Esto es importante que lo anoten así como está, porque es una muy buena definición de qué es esto. Discapacidad pueden ser moderadas y ocasionar molestias mínimas. ¿Cómo es, pastora? Dice, la angustia y la discapacidad pueden ser moderadas y ocasionar molestias mínimas. ¿Vamos bien todos? Sí, ok. Pero también puede ser más perjudiciales y en ocasiones de severa intensidad. En ocasiones de severa intensidad. Lo que algunos llaman enfermedad mental. ¿Severa o qué? Severa. De perjudiciales. ¿Cómo? De perjudiciales. Dice, pero también pueden ser más perjudiciales y en ocasiones de severa intensidad. Yami, es primera vez que entra a la clase, ¿verdad? Aquí por Meet. Sí, bienvenida, mi amada.
Qué bendición. El esposo de Yami también tiene chofar, también toca chofar. Yo no sé si todavía lo toca, pero en la iglesia lo tocaba, sí, siempre. Lo que algunos llaman enfermedad mental. Los que algunos llaman enfermedad mental. Locura o colapso nervioso. Los consejeros profesionales por lo general lo denominan psicopatología o perturbación emocional o trastornos mental. Una perturbación Emocional o trastorno mental. Disculpe, pastora, le llaman psicopatología. Psicopatología, perturbación emocional o trastornos mental. Dice que los trastornos mentales no son todos iguales. Y trastorno mental, sí. Los trastornos mentales no son todos iguales. Se han identificado varios y cientos de trastornos mentales. ¿Identificado qué, perdón? Varios y cientos de trastornos mentales. Voy a ver si puedo poner aquí en subtítulos, para ver si ustedes los ven los subtítulos. ¿Sí ven los subtítulos ahí? ¿No los ven ustedes? Yo no. Ah, entonces Señora, ustedes los tienen que poner. no está dando la cámara donde está la compu, ¿va? Solo se ve donde está en el celular. Ah, no está dando en el teléfono, no está dando en la compu. No, solo se ve la imagen tuya con el chofar. sí, nada más. De verdad, no me están viendo. No, pastora, no lo Con el está. celular, sí. Bueno, pero para ponerme aquí entonces y que me vean por aquí entonces. Se ve y por la cámara se oye. Bueno, ahí. Es que tengo la otra cámara de la compu, entonces seguro es eso. Ok, seguimos. Vuelvo a repetir aquí. Los trastornos mentales no son todos iguales. Se han identificado varios y cientos de trastornos mentales. Hasta ahí vamos bien. No salen los subtítulos. No salen. Tienen que ponerlo ustedes en su teléfono. Los cuales han sido clasificados en categoría de acuerdo con los síntomas y la gravedad de la discapacidad. Dice, los cuales han sido clasificados en categorías de acuerdo con los síntomas y la gravedad de la discapacidad. Como ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno que afecta aproximadamente a 1 de cada 100 estadounidenses. Alguna vez durante el transcurso de su vida. Yo les voy a contar algo hasta aquí. En mi familia, mi abuelita,
mi abuelita tenía esquizofrenia. Mi abuelita de pequeña, yo les he hablado varias veces de mi abuelita, es mi abuelita por parte de mi mamá. Mi abuelita, era hija de una farmacéutica, de una doctora. Imagínense en aquellos años ustedes ser hijos de una de una doctora, ¿verdad? Y resulta que ellos tenían mucho ganado, entonces ella compró fincas y todo, y tenían empleados y tenían de todo. La familia de la mamá de mi abuelita era de mucho dinero. Ellos eran los que tenían lo que era, ellos eran los que tenían, ¿cómo es que se llama esto? Todo lo que era de salud, de la electricidad en Guanacaste, como, ¿verdad? Ellos eran los que daban electricidad al pueblo. Entonces las personas que hacían esto era gente de mucho dinero. Mi abuelito, la mamá de mi abuelita muere cuando tiene 8 años. El papá de ella empieza a violarla, empieza a ser la mujer, tiene que hacer lo que hacía la mamá, tiene que hacerlo ella. Después de ser una chiquita chineada, tiene que empezar a servirle a su padre, más bien, ¿verdad? Tiene que empezar a ayudarle en los quehaceres de su casa y aparte de eso permitir que su papá la viole. Imagínense ustedes. De ahí empieza el trastorno en la vida de mi abuelita. Por eso cuando vemos a alguien con esquizofrenia, pueden haber muchas razones por qué la esquizofrenia, ¿verdad? Van a haber muchas razones por qué aquella persona tiene esquizofrenia. Entonces, resulta que tiene que ponerlo en español, Aurora. Y entonces resulta que abuela, bueno, es abusada por años, ella se va, yo les he contado toda esa historia, ¿verdad? Cuando mi abuelito muere, lo obligan a casarse con otro hombre porque mi abuelito muere, el papá de mi mamá muere, teniendo mi tía como 6 meses y mi mamá le faltaban 4 meses para nacer, algo así es la cosa. Muere en una pandemia, la obligan a casarse con otro hombre, tiene 3 hijos de un hombre que no ama. De ahí, ella se va con un hombre completamente enamorada de ese hombre. Y resulta que es tremendo lo que vive mi abuelita, porque se da cuenta que mi tía está embarazada del hombre por el cual ella dejó todos sus hijos, 3 hijos, de trabajo solo a mi mamá y a mi tía. Se vino, ¿verdad? Se salió ¿cómo se llama? De Limón a Guanacaste en un bote, naufragaron, pasaron de todo. Tiene 3 hijos más. Cuando ya tiene 3 hijos más, a los 13 años de mi tía, queda embarazada. Mi tía queda embarazada. Entonces mi abuelita entra en una locura. Y ella intenta matarse siguiendo. Mi abuelita tenía, de aquí hasta aquí, tenía una herida. Y yo siempre le decía, abuela, ¿pero por qué eso tiene eso? Porque se veía que estaba cosida. Y abuela siempre decía, es que la tiroide. La tiroide. A mi abuelita le tuvieron que poner choques eléctricos y todo. Porque abuela se volvió esquizofrénica. ¿Qué pasa? Los traumas. Las sustancias del cerebro. A través del dolor, las sustancias del cerebro empiezan a segregar, o no segregan más bien, o segregan mucho. Y por eso vienen las depresiones. Por eso vienen los trastornos mentales. Exactamente por eso. ¿Por qué? Porque hay traumas. Porque hay cosas que se van dando en la vida, ocasiones que el cerebro va recibiendo como cortos, como circuitos ahí, como cortos, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Entran diferentes tipos de energía. ¿Cómo le está pasando a Jackie? ¿Verdad? Nada más que Jackie, el cerebro, como a ella se le durmió, por los días que se le durmió, cuando estuvo inconsciente completamente, que Jackie dice que cuando ella despertó, ella decía,
Pero qué raro, sí, porque la pastora me dice que qué bueno, que gloria a Dios, si yo me acabo de dormir, decía Jackie, ¿verdad? Y entonces, eso sí, los neurotransmisores. Entonces eso empieza a dar como circuitos, ¿verdad? En el cerebro. Los niños cuando tienen déficit atencional hiperactivo o déficit hiperactivo o pasivo, a nosotros nos explicaban los doctores cuando yo llevaba a mi hijo, lo tuve que llevar por 3 años porque a él le daban Ritalina. Y ellos dicen que muchas de las personas que se les envía la Ritalina o se les envía algún tipo de medicamento, se les da para que las sustancias empiecen a acomodarse. Por eso es que la gente toma un medicamento y las personas completamente cambian. Ya sea que les dé sueño, ya sea cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esas sustancias del cerebro tienen que empezar a formarse. O sea, estoy hablando ahorita de lo que es la parte de medicina, ¿verdad? Eso es, tenemos que entenderlo porque usted no puede mandar a una persona a que inmediatamente deje los medicamentos. Una vez una persona, yo le hice una liberación a una persona que tenía 30 años de estar en un cuarto. Las que más endemoniadas estaban eran sus hijas, que eran las que habían sufrido la ausencia de su mamá. Y esa mujer, con solo que aceptó a Yeshua, ella fue libre. Pero quiso dejar los medicamentos inmediatamente. Y eso no puede ser. Porque entonces pueden venir las convulsiones, pueden venir un montón de cosas en el cuerpo. Y nosotros no podemos ser tan inconscientes de querer dañar a una persona así. Es como que ustedes me digan a mí, pastora, deje la insulina ya y no se vuelva a inyectar nunca más. Yo lo intenté hacer varias veces, amadas, y por querer quedar bien con las demás personas, por querer decir, Dios hizo el milagro en mí, y no era el tiempo de Dios todavía, porque Dios sabrá cuándo yo no me vuelvo a inyectar insulina. Yo no mando. El que manda es Dios. Y el que si me quiere sanar así es Dios, porque yo tengo la fe y yo me declaro sana. Yo me declaro sana y lo he hecho. Y ha sido terrible lo que yo vivo. ¿Por qué? Porque es algo que mi cuerpo, ya voy, Amalia, es algo que mi cuerpo no está produciendo. El problema es que mi cuerpo no produce hormonas. Solo produce la hormona de la tiroide. Nada más, pero mi cuerpo nunca ha producido. Mis hijos son un milagro. Yo tengo hijos porque fue un milagro de Dios, porque Dios me quiso bendecir con mis hijos. Pero hay cosas en el cuerpo. Es como que usted hubiera nacido sin una mano. Entonces, si usted nace sin una mano, va a empezar a reprender y reprender y reprender al bebé porque tiene un demonio, porque nació sin una mano. Hay deficiencias en el cuerpo que se dan. Es como los niños que nacen con ¿cómo es que se llama eso? Con el cerebro lleno de agua, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. Y tienen que operarlos y todo. O sea, hay cosas en el cuerpo de uno que fallan. No todo va a ser demonios. Vamos a orar, vamos a creer. Vea hoy la liberación de Amalia. Amalia tenía casi 15 días, yo había orado por Amalia, pero hoy era el día de que Amalia fuera libre. Hoy era el día, no fue el otro día. Yo el otro día estuve orando por Amalia. Lucrecia oró por Amalia. Otros han orado por Amalia. Pero hoy era el día en que Amalia tenía que ser liberada. Yo no puedo exigirle a Dios que libere algo que Él está usando, tal vez hasta para formar a las personas que están alrededor. Yo no puedo decir que un niño que nace con síndrome de Down tiene demonios. Sí, pudo haber iniquidad de los papás, pudo haber pecado, el papá sabrá qué pasó. Influye mucho la edad. ¿Por qué? Porque el cuerpo va cambiando. Influye mucho la edad en la formación de los niños. Ya sea que es muy joven o ya sea que es muy adulta. Es cualquiera de las dos. Pero no todo van a ser demonios.
Entonces nosotros no podemos exigirle a una persona ni tratarla mal. Hay una persona que toma medicamentos y resulta que el pastor de ella empezó a tirarle y a tirarle que estaba endemoniada y todo el mundo sabía en el grupo que ella tomaba medicamentos en la iglesia. ¿Usted sabe qué feo? Ella dice que ella deseaba levantarse e irse. Pastora, Dime, ahora sí, mira, Amalia. yo tomo pastillas de tiroides. Y te voy a decir la verdad, yo tomo una pastilla que es de depresión, ansiedad, que si yo trataba de dejarlo todo, voy a decir la verdad, pero me llegó a dar ¿cómo es? Ataque de ansiedad. A mí me regañaron, que yo no podía dejarlo así. Ahora, tengo una hermana, cuando nació con meningitis. ¿Sabes lo que es meningitis, verdad? Ajá. Y pues le dijeron a mami que mientras ella siga mayor, ya mujer mayor, ella no iba a quedar igual. Y es verdad, ella habla y a veces me molesta con mi mamá porque mi mamá dice, mami, ella tiene esa enfermedad. O a veces dice que le echó un brujo, él es meningitis. Ella dice una cosa y de repente habla otra cosa y después de repente explota. Ella Sí, explota. la meningitis hace eso. O sea, pero habría Y que mi ver, hermana está enferma. habría que ver alrededor suyo, Amalia, cuántos de sus familias han tenido trastornos o problemas emocionales, Yo ¿verdad? tengo una hermana que murió, que Ah, ella nació ella tenía cierta edad, ella murió a los 9 años, pero tenía la mente de una bebé. Pero, como usted me dijo, yo no sabía nada, me enteré estos días que mi tía me lo dijo. Mami me mintió, mami me dijo a mí que papi y mami era primo segundo. Mi tía me dijo a mí que ellos son el primo hermano. ah, Y cuando es de la misma sangre, pasa salen los eso. niños defectuosos. Exactamente. Yo no le he dicho nada a mi mamá, ¿sabes por qué? Porque ella me va a discutir. Y yo Sí. mejor me quedo callada. Sí. Ven, pero hay situaciones que hay deficiencias también desde que nacen y hay maldiciones generacionales también. Pero tenemos que saber identificar con qué caso estamos tratando. ¿Verdad? Tenemos que identificar con qué caso estamos tratando. No podemos echar muchas veces demonios donde no hay. Mi mamá fue una vez a una liberación y dice mami que hasta el dedo en la boca le metieron. Porque no tenía demonios. No le salían. Entonces dice mami, y a mi hijo Ángel también le pasó. Un pastor hasta el dedo en la boca le metió. Que mi hijo venía muriéndose del asco, pero porque le habían metido el dedo en la boca, ¿verdad? Imagínense. Que alguien le mete el dedo en la boca para que vomite. ¿Ah? Yo le hubiera arrancado el dedo. Se le hubiera mordido. Me lo hubiera comido. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con identificar. Entonces el doctor me decía a mí, ¿qué pasa? El cerebro es este, ¿verdad? ¿Me están viendo? Este es el cerebro. Hay dos polos, ¿verdad? La sustancia del cerebro está aquí en el centro. Cuando hay déficit atencional pasivo, se ven como pelotitas en diferentes lados, así, pero como separadas. Cuando es hiperactivo, eso es así, regado por todos lados esa sustancia. Entonces, en este caso, la Ritalina, ¿verdad? Que no en sí no es tan buena, pero bueno, les puedo decir que a mi hijo le ayudó por un tiempo. Yo no se la daba como ellos se la mandaban, le daba menos porque le daba mucho dolor de cabeza. Pero mi hijo no se concentraba, o sea, Ángel no se concentraba para estudiar. La única forma de que Ángel se concentrara era dándole la pastilla. ¿Por qué? Porque esa sustancia hace así, ¡pran! Y se centra en el centro del cerebro. Entonces ya usted se puede concentrar. Por eso uno muchas veces dice, ¿qué me pasa? Estoy desconcentrado, no puedo concentrarme, es que no puedo aprender, es que mi memoria. Porque la sustancia está revuelta por todo lado. Igual con la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa? En la esquizofrenia no producen serotonina. Que digamos que después una persona muy gordita
muy, muy gordita, tiene problemas emocionales por lo general. Lo vimos la semana pasada en lo que eran las adicciones alimenticias, ¿verdad? También Y la pasa tiroide. la tiroide. Ajá, también. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a hacer que haya problemas emocionales. Podemos ver que hay problemas emocionales a través del sistema hormonal, de todo lo que son las hormonas femeninas. Tal vez no están produciendo progesterona, no están produciendo otro tipo de hormona. Por eso los doctores envían a ponerse a las mujeres en la menopausia, ya sea a tomarse pastillas de hormona o a ponerse hormonas vaginales. Uno trata de que no, o sea, a mí me mandan y yo trato muchas veces no hacerlo. ¿Por qué? Porque dicen que producen cáncer y un montón de cosas. Pero les puedo decir, amados, que cuando yo me pongo la hormona, yo me siento diferente. Con energía, con más vida, el pelo se deja de caer, la piel se pone menos seca. Pero No, no, todo... pastilla de hormona. Pastora, ¿Cómo? ¿está tomando pastilla de hormona? No. Tengo una crema que me envían por la menopausia. Oh, Pero yo me las pongo de vez en cuando porque no me gusta, sí, desde los 40 años. Pero a mí, vea cómo es la parte emocional. La ventaja a mí es que yo sabía. ¿Cómo, Amalia? A mí nunca me da menopausia todavía. Ay, ve, a mí me dio desde los 40. ¿Qué pasa? Y yo cumplo mañana 55. Mañana cumple 55, ahora le cantamos cumpleaños, Sí. entonces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está produciendo. Yo tengo clientas, amados, que han caído en el psiquiátrico por no tener hormonas. Espérenme un momentito porque se me va a apagar el teléfono. Bendiciones, Madeline. Tú me llegaste a escribir, ¿verdad? Que yo no la conozco a todas. Escribí aquel día a ver cómo seguí. Gracias a Dios, gracias al Señor que hoy ¿sabes? Me hicieron liberación y hoy me siento bien. Yo Ahora sí, todavía sigue mal, yo me siga mal. hacía falta ahí en las intervenciones. Sí, la gente cuando no llama Mali en las clases me pregunta, ¿y por qué no estaba Mali en la clase? ¿Por qué no estaba Sadie? Hoy Sadie no está porque se saca... Está Sadie y yo, como siempre hablamos, nos reímos, nos hicimos chistes, parece que nos hace falta. Hoy Sadie anda, se está pasando de casa, entonces, por eso hoy no está. Ok, entonces me entienden esa parte. ¿Sí me están entendiendo esa parte? Que no todos son demonios. No todo es demonios, amados. Tenemos un cuerpo que muchas veces va a necesitar cosas que dejan de producirse. Vea hoy el milagro en Amalia. Oramos por Amalia. Amalia se levantó. Han orado por mí, han orado por otra gente. Y hay cosas. Ajá, Lisette, así fue. Entonces, que no se dan, ¿por qué? Porque no es el momento de Dios. Elena. Sí, pastora, lo que yo iba a decir es que a mí siempre me dijeron, bueno, en la iglesia que yo estaba, que todo era espiritual, la esquizofrenia. Tengo una amiga que le dijeron que lo era espiritual, y la muchacha lo que tenía un problema químico en el cerebro. Por falta de cuidado. Exacto. Entonces, como aquí hay muchas iglesias que todo lo espiritualizan, todo lo demonizan, Sí. todo es demonio, entonces yo por ahí le pregunté esa vaina, ¿verdad? Porque yo digo, pero si a esta gente dice, cada vez que uno tiene un dolor de cabeza ya es un demonio, qué sé yo, no es así. No. Hay cosas que son muy químicas y muy del cerebro y muy físicas porque existen. Yo dejo la medicina, pero también dejo la parte espiritual, que nosotros somos tripartitos. Amén. Ahí está. Nosotros tenemos un cuerpo. Exacto. Un alma. Y esas cosas pueden suceder. Porque el problema es ese, cuando tú tienes una iglesia que todo demoniza. Ahí está el problema. No. Eso a mí, no. Por eso yo estoy viendo ahora, usted tiene mucha razón. Sí, el problema es ese. Cuido. El problema una bolsa. El problema es ese. El problema es que la gente todo lo hace demonio. Si tienen un dolor de cabeza,
es un demonio. Amados, Un sí, pecado. hay que reprender la enfermedad, hay que reprender el dolor, sí, pero puede ser que algo le cayó mal en el estómago, que usted se comió algo y le cayó pesado y le da dolor de cabeza. O puede ser que llevó mucho sol y le dio dolor de cabeza. Sí, podemos reprenderlo. Sí, yo siempre reprendo. Yo siento un dolor y yo reprendo inmediatamente por aquello de las dudas, ¿verdad? Yo primero voy a lo primero. Y si no me funciona, entonces voy y busco una aspirinita o algo y me la tomo para ver si es el dolor de cabeza. No me gusta tomar medicamentos, trato de no hacerlo, no me gusta para nada, odio y detesto los medicamentos. Pero a mí antes me daba migraña y con el sol era terrible. Y yo empecé a tomar un poquito de limón cada vez que me daba migraña y a mí se me curó la migraña. O sea, es que hay cosas, o por tensión. Tal vez tenemos los músculos tensos en todas esas partes y tal vez emocionalmente no estamos bien y todo nuestro cuerpo se tensa. Y entonces, ¿qué pasa? Nos va a dar dolor de cuerpo, dolor de cuello, todo esto prensado, nos va a doler la cabeza. ¿Me entienden de lo que les estoy hablando? No todos son demonios. Tenemos que cuidarnos en las comidas, tenemos que cuidarnos en lo que hacemos. Si pueden hacer deporte, hagan deporte, pero no le echen la culpa a los demonios. Yo digo que seguro el diablo dice, todo soy yo, y ellos son los que comen cochinadas por ahí y después están diciendo que es mi culpa, ¿verdad? Y yo nada tengo que ver ahí. Cierto. ¿Ya? El diablo está riéndose de nosotros de arriba por ahí. Claro. Entonces, bueno, dice, la Biblia dice sobre los trastornos mentales. La Biblia dice sobre los... ¿Quién habló? Perdón, es que me quedé donde dice problema que afecta cuando habló de la esquizofrenia. Problemas que afectan. Vamos a ver, el trastorno mental no son todos iguales. Se han identificado, en la esquizofrenia. La esquizofrenia, por ejemplo, es un trastorno que afecta aproximadamente a 1 de cada 100 estadounidenses. Yo felicito a los maestros porque me han estado haciendo unas tareas buenísimas. Y ahí oigo alguna que otra tarea también. En los grupos no puedo escucharlas todas porque son 8 grupos y son muchas tareas, ¿verdad? Muchos audios, pero igual los felicito. Los felicito a cada uno de ustedes. Amalia, en medio de que estaba enfermita, Amalia presentó las tareas de ella. A pesar de que estaba en cama, con oxígeno y todo, amados. Y que me digan que no pueden otros. No puedo. O sea, no puedo porque... Y yo me hablé de yo misma también, porque toda esa clase que tú diste, esa clase me cayó a mí con el hijo mío, de la droga, de alcohol, de la droga y problemas familiares. ¿Ve? Y Amalia, enfermita, hizo todas las tareas, amadas. Presentó 3 tareas ayer. Imagínense, con todo lo que había pasado. Es que tenían que haber visto a Amalia como estaba. Y presentó, y yo quiero felicitar a Amalia aquí delante de todos ustedes. Porque Amalia ha hecho un esfuerzo extra. Y quiero felicitar a todos los que van. Y pónganse al día porque en febrero nos graduamos. Y ojalá que en febrero estén todos para graduarse. Ok, entonces de cada 100 estadounidenses, alguna vez durante el transcurso de la vida. Jackie es igual, eso dice Aurora. Yo veo a Jackie puede estar muy enferma y Jackie presenta sus tareas. Aurora es la maestra de Jackie y Jackie también. Yo felicito también a Jackie cuando Jackie vea esta clase, que vea que la felicitamos. Porque Jacqueline... Jackie siempre sale en Facebook y habla de Señor y eso, y a mí me gusta, siempre la escucho. Sí, muy buen mensaje de Jackie. Dice que la Biblia y los trastornos mentales. Dice que la Biblia dice que la Biblia dice poco sobre los trastornos mentales, pero la psicopatología era reconocida y posiblemente común, especialmente cuando no había medicamentos,
psicoterapéuticos, ni modernos métodos de tratamiento. La Biblia no dice que todos los trastornos mentales provienen del pecado deliberado. Escuchen esto. La Biblia no dice que todos los trastornos mentales vienen del pecado deliberado. En la vida de la persona afectada, mientras que algunas personas son como Nabucodonosor, cuyos problemas mentales surgieron a raíz de una negación deliberada a obedecer a Dios. ¿Verdad? Ve aquí se está poniendo el ejemplo de Nabucodonosor, que fue por no obedecer a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Te vas a arrastrar. ¿Verdad? Y dice que a Nabucodonosor le crecieron sus uñas, su pelo, se arrastraba, ¿verdad? Por los campos, por su orgullo, por su soberbia. Ahí es donde vemos que entran demonios a la vida de nosotros. ¿Por qué? Por orgullo y soberbia. Hay gente que no quiere obedecer a Dios de ninguna forma y ahí es donde el enemigo va a venir con demonios que se va a poner locura en esas personas. Por eso usted ve muchos pastores que salen y dejan de ser pastores y se vuelven, vean, mal de la cabecita. Personas que le sirvieron a Dios en algún momento y ¿qué? Y ahora están mal. ¿Por qué? Porque jugaron con Dios. Ahí sí puedo decir que son demonios de locura. Es muy diferente. Es muy diferente. María, ¿qué ibas a decir, mi amada? Bueno, yo quiero agregar algo. Mi hermana, mi hermana Flori, la que yo muchas veces le pedí oración a ustedes, que ya está bien, gracias a Dios, tuvo un episodio de locura, así, tipo casi Nabucodonosor, sí. Porque ella primero metió en todas las religiones y después se puso a estar blasfemando contra lo divino, contra lo cristiano, contra todo eso. Y más bien le decía a mis hermanos pequeños, no, ustedes no vayan ni a la iglesia, el pastor es un mundano y los hijos del pastor andan en vagancia y que no sé qué y todas las cosas. Entonces mis hermanos pequeños como que son medio cocidos, mejor dicho, no son así como no son de mucha fe. Pero entonces... En otras palabras, estoy diciendo que el pastor es loco. No, sino que, digamos, ella se ponía a criticar mucho a los pastores, a criticar mucho a las ovejas de los pastores y eso. Y entonces yo le dije, deja de estar hablando de eso y no estés blasfemando, porque estás blasfemando porque hablaba de creencias cristianas y ella siempre estaba en contra. Entonces yo le dije, yo le decía, mejor te quedas quedita porque no sabes con qué te estás metiendo. Exacto. Te estás metiendo con el creador del cielo, el creador de la tierra. Y si te pasan facturas, te las pasan duras. Y me dice, me vale. Y llegó a mi casa y se fue un tiempo, después se fue. Y ahí, cuando se fue, llegó a la casa de mi papá y ahí enloqueció prácticamente. Imagínese. Se desapareció. Qué tremendo. Permitió que entraran demonios en la vida de ella. Y vieras que ella para que fuera libre tuvo que aceptar, pero así gimiendo, porque ella estaba como en otra dimensión. Prácticamente fue algo tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Pastora, cuando tú termines esta clase, yo necesito que todo el mundo sepa lo que el Señor me demostró en el sueño. Y lo tengo que hablar. Amén. Amén. Lo tengo que hablar, yo se lo dije a mi mamá. Ok, vamos a seguir. Amalia, cuando terminamos, entonces nos cuenta. Corramos porque recuerde que estamos atrasados con esta clase por el tiempo que pasó con la computadora. Entonces dice, mientras que algunas personas son como Nabucodonosor, cuyos problemas mentales surgieron a raíz de una negación deliberada a obedecer a Dios. Otros son como Job, que era un hombre temeroso de Dios, moralmente correcto, cuyo problema físico y emocionales surgieron a razón de distintas
al pecado personal. Recuerden que Job fue tentado, ¿verdad? Dice la Biblia en Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos, son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben, ¿verdad? Hay gente que su obsesión... Pastora, perdón, ¿me repite la cita bíblica? Jeremías 4:22. Hay personas que son maldosas. O sea, no es que están mal de su cabeza, sino que están ya llenas de demonios. Podemos ver el capítulo del endemoniado del Gadareno, ¿verdad? Que todo el mundo decía que él estaba loco, pero lo que tenía era una legión de demonios, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque los demonios desde que lo vieron, le dijeron, ¿por qué me perturbas? Ahí ya podemos ver que eran demonios. Podemos ver gente en la calle, amados. Yo conozco, porque yo he estado en el psiquiátrico junto con mi hermana, y yo conozco gente que ha estado en un psiquiátrico, que le han puesto de todo, y cuando se le hace liberación, son libres. ¿Pero por qué fue? Porque abrieron puertas en aquel momento. Porque hubieron problemas, porque drogas, alcohol, muchas cosas que hicieron y que los dañaron. Eso es muy diferente al hecho de estar endemoniado o tener una enfermedad mental. Por eso le digo, hay cosas que son a través de sustancias que se dan, ¿verdad? En el cerebro. Después dice el pasaje de Deuteronomio 32. Así pagáis al hombre, oh pueblo insensato e ignorante. No es tu padre que te compró y él te hizo y te estableció. Vamos a ver aquí. Podemos ver la parte espiritual. Ve esta otra parte. Mateo 23, 16 al 17 dice: Ay de vosotros guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo trae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Vean ustedes qué importante es Mateo, apuntarlo aquí, 23, 16, 17. Y Jeremías 4, 22. Las causas de los trastornos mentales. La causa de los trastornos mentales. De acuerdo con un estudio multimillonario realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental, en un momento dado, casi 1 de cada 5 adultos sufren de trastornos psiquiátricos. La gravedad de esos trastornos oscilan desde la ansiedad moderada hasta la esquizofrenia severa. Las causas de los trastornos mentales oscilan. La gravedad de esos trastornos oscilan desde la ansiedad moderada hasta la esquizofrenia severa. Ok, les estaba contando sobre mi abuelita. Abuela vivió con pastillas toda una vida. Mi hermana, cuando nace, a mi hermana le dicen que tiene esquizofrenia y que tiene bipolaridad. Oramos por mi hermana y mi hermana fue sana. ¿Por qué? Porque ahí era como una maldición generacional. Que mi abuelita había sido violada, la otra había sido violada y mi hermana también,
Mi hermana, por las cosas que ella anduvo y todo, mi hermana fue violada muchas veces también. Entonces, ya ahí vemos que había una maldición generacional que venía de mi abuelita a destruir a mi hermana. ¿Verdad? Entonces, empezamos a orar, empezamos a ministrarla, y Dios le ha hecho 1000 milagros a mi hermana. Todavía ella a veces empieza mal, pero es por la adicción que ella tuvo también hacia la droga. La persona que tiene adicción a la droga queda con muchos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque contaminaron su cuerpo con sustancias que son adictivas. Entonces esas personas hoy van a estar bien, mañana van a estar mal. Se les puede hacer liberación, pero yo conozco pastores, conozco ministros de Dios, hombres de Dios, amados, que aún con ministraciones y todo, tienen que medicarse, porque la adicción fue muy fuerte. Y el cuerpo depende de una sustancia que dejaron de consumir. Podemos ver la historia de Vico C. Decían que Vico C tenía que inyectarse heroína, una dosis todos los días, porque si no podía morir, porque el cuerpo se hizo adicto a la heroína. Hay consecuencias en medicamentos que fuimos nosotros los que elegimos tenerlas. Hay otras que se nacen y hay otras que se adquieren a través de los demonios. La gravedad de esos trastornos y lo que decía Elena, sí hay esquizofrenia dada por demonios. Sí las hay, Elena, sí las hay. De hecho, la esquizofrenia se habla que es un demonio, ¿verdad? Pero he visto personas que se le da un tratamiento, se le da seguimiento y esas personas con esquizofrenia se les regula la sustancia del cerebro y son sanas. Sí, porque tal vez hubo un episodio en su vida que hizo ese circuito ahí en el cerebro. Entonces se arregla con algún medicamento, pero la esquizofrenia principalmente viene de demonios. Es así, María Elena. La esquizofrenia sí, el espíritu mudo, el espíritu sordo que habla la Biblia. Sí, entonces, y podemos ver las características que tenía el endemoniado del Gadareno eran esquizofrenia. ¿Por qué? Porque si vemos la vida de una persona con esquizofrenia, por lo general tuvo un episodio en su vida fuerte. Y de ahí fue donde vino ese choque en el cerebro, se dio. Sí pueden tal vez usar algún medicamento porque Dios habla de los médicos. En la Biblia, los médicos no son satánicos, amados. Es que se van a ver como que todos los médicos le trabajan casi que al diablo. Jamás. Manolo ha sido, ¿verdad? Manolo puede dar fe de que es un médico también en la vida de Manolo. ¿Qué hubiera pasado, Manolo, si no hubieran habido médicos en su vida en aquel momento? Nada más que los diagnósticos no pegaron, porque el diagnóstico fue de Dios y el decreto fue cambiado, ¿verdad? Pero Manolo, igual que yo, ha estado en un hospital internado, igual que muchos de ustedes. Y podemos dar fe que la medicina también viene por revelación del Padre Eterno. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho médicos? Yo he estado 5 veces internado. Imagínense. O sea, Dios tiene que darle sabiduría y yo digo que los médicos tienen un don de sanidad, que Dios se los ha dado a ellos. Recuerda que los dones son irrevocables y que todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Nada más que hay gente que no sabe que lo tiene o hay gente que nunca se ha convertido a Dios y ahí los tiene, dormidos, pero los tiene. Los tiene. Dios a todos nos dio dones y a todos nos dio talentos. Dice que la gravedad de esos trastornos oscilan desde la ansiedad moderada hasta la esquizofrenia severa. Por lo general, los trastornos mentales afectan por igual a hombres y mujeres. Aunque hay diferencia, pongan aquí, escuchen, porque hay diferencias en ese tipo de problema. Las mujeres sufren más depresión y fobias. Las mujeres sufren más depresión y fobias. Y los hombres tienen más problemas de abuso de drogas y alcohol. Las mujeres sufren de más depresión y fobia. Y los hombres
tienen más problemas de abuso de drogas y de alcohol y de conductas antisociales. El hombre muchas veces es más antisocial. La mujer, usted verá que llega y que rapidito hizo un grupo y hablaron y hicieron toda la fiesta. El hombre es como en eso, como más precavido. Al hombre muchas veces le gusta estar más como más aparte, ¿verdad? No es tan pelotero como la mujer. Tienen conductas más antisociales. Aunque cada caso es único, los trastornos mentales surgen de la combinación y del estrés actual y la influencia del pasado que causa predisposición en ciertos individuos. Punto 1. Vamos con punto 1. Amados, les dije que esta clase se nos iba a hacer un poquito más larga, ¿verdad? Para que, no sé qué hora es. Para que tengamos paciencia, ¿verdad? O vamos a ver si terminamos en punto. Punto 1. Estrés actual. Estrés actual. Las tensiones que llevan a la enfermedad mental, gloria a Dios. Las tensiones que llevan a la enfermedad mental se pueden dividir al menos en 3 categorías. Biológicas. Psicológicas y sociales. En 3 categorías: biológica, psicológicas y sociales. ¿Qué fue lo que yo le expliqué de mi abuelita? Los pasos que ella vivió para llegar a una esquizofrenia fuerte. ¿Verdad? Violaciones, abusos, la muerte de la mamá, los cambios de vida, la obligaron a casarse, dejó unos hijos, se fue con el otro hombre, hubo traición, o sea, hubo diferentes tipos de situaciones en su vida que fueron haciendo que ella perdiera su razonamiento y todas esas cosas. Ok. Influencias del pasado que causan disposición. 2. Influencias del pasado que causan predisposición. 2. Influencias del pasado que causan predisposición. Las personas responden en formas distintas ante las situaciones de la vida. Ay, gloria a Dios, amados. Yo estoy tan enamorada de mi padre. Él es tan bello y tan hermoso. Las personas responden en formas distintas ante las situaciones de la vida, con base en su trasfondo y sus experiencias pasadas. Algo que aprendí en las conferencias de John Maxwell esta semana que pasó, que estuve ahí, amados, es que nosotros tenemos que hacer un puente. Dice que donde hay un puente es porque hay un abismo. Y ese puente une los dos lugares, ya sea una selva, ya sea un río, algo. Ahí
que usted tiene que para hacer para el puente, para usted poder pasar al otro lado, usted tiene que hacer un puente. Y yo dije, qué bendición. En la escuela, levantando al caído, Isaías 61, estamos formando puentes, donde mucha gente va a pasar por aquí a través de la consejería, amados. Me identifiqué tanto con este hombre, me identifiqué tanto. Tenemos que ser puentes, aprendas en esto. Tenemos que ser puentes donde muchos que han estado estancados aquí pasen al otro lado. Ese es un anuncio. ¿Van bien? ¿Van escribiendo bien? ¿No se me han quedado atrás? Yo sí, pastora. ¿Usted qué? ¿Va bien? No, voy atrás. Ah, bueno. ¿Por dónde quedaste? Donde dice distintas a las situaciones de la vida. Ante las situaciones de la vida, con base en su trasfondo y sus experiencias pasadas. Con base en su trasfondo y sus experiencias pasadas. 3. Pecado y responsabilidad. Pecado y responsabilidad. Pecado y responsabilidad. No irresponsabilidad, sino irresponsabilidad. Ese es el punto 3. Algunos escritores y consejeros cristianos asumen que su mayoría los trastornos mentales resultan del pecado personal. Eso es lo que dicen algunos consejeros cristianos, ¿verdad? Que la mayoría son por pecado personal. Y que la consejería aplica instar a las personas a confesar sus pecados y a cambiar su conducta. Recuerden la diferencia, les voy a recordar la diferencia aquí entre un consejero, un trabajador social, un psicólogo y un psiquiatra. Yo no puedo jugar ni de psicólogo, ni de psiquiatra, ni de trabajadora social. Porque aquí el que trabaja en medio de nosotros, ¿quién es? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que conoce lo más profundo de nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar a ver. Por eso no nos podemos meter tanto con la medicina. Porque nosotros vamos a orar por esas personas. Vamos a ministrarlos, pero nosotros no somos médicos para decirle a aquella persona, deje sus medicamentos. Los podemos matar. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Y eso se da mucho en la iglesia evangélica. Que nos creemos médicos. Y no. Nosotros somos consejeros espirituales. Si Dios le habla a aquella persona que deje sus medicamentos, va a ser Dios con esa persona. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos diga y vamos a ver lo que Dios nos está mostrando y vamos a escuchar lo que Dios nos esté hablando. Porque recuerden que con un oído escuchamos a Dios y con el otro oído escuchamos al aconsejado. Y cuando estamos viendo los trastornos, dime, ma. Vieras que yo tengo un testimonio sobre eso. Ajá. En un encuentro, ¿verdad? Se hizo sanidad a una mujer que era diabética. Y entonces, ¿verdad? Como para decir que no es, o sea, que no, ella no creía o algo así, le dijeron que dejara los medicamentos. Esa mujer no duró ni 2 meses. Sí, ella murió. Claro. Es que Sandrita, por quererle quedar bien a la gente,
Ahí está el problema. A mí me pasó. A mí me pasó cuando yo estuve en Cristo Libera, se hablaba tanto de lo que era la diabetes, que era demonio, que yo me sentía completamente endemoniada. Con perdón Ay, aquí, con pastora, personas que son estudiantes y maestras, ¿verdad? De Cristo Libera, que tenemos personas aquí que están en Cristo Libera todavía. Pero yo me sentía tan endemoniada que yo dejé y me puse mal. Ustedes no saben lo que yo duré tratando de recuperarme. Casi pastora, me es que muero. Cristo libera, todo era, para ellos, todo era que nosotros teníamos demonio. A mí, uno me llamó, cuando yo me estaba dándome, cuando me daba fatiga, bronquitis, bronquiopasmo, alguien me llamó y saltó, me dijo a mí, tú tienes el demonio. Pero tú te imaginas quién fue, ¿la? Sí, sí. No te quiero decir el nombre. Sí, sí, mejor no. Mejor no decir nombres. Sí, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Vea, Sandra, vea lo que le pasó a esa muchacha que ministraron. O sea, no podemos jugar de médicos. Y cuando vemos trastornos mentales, yo le puedo decir, mi hermana fue sana. Mi hermana fue sana de trastornos. ¿Por qué? Porque mi hermana ya venía con una adicción desde antes. Cuando mi mamá quedó embarazada del papá de mi hermana, o sea, cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana, ella no sabía que el papá consumía drogas, el papá de mi hermana, que era adicto a la cocaína. Entonces mi hermana ya venía con un demoniero, primero. Y segundo, con la adicción del papá. Entonces ella traía ansiedad desde bebé, ella era inquieta desde el estómago, ella se movía, amado, viera cómo se movía mi hermana. Y yo le decía a mi mamá, llévela a un médico, mi hermana, y vea, yo sin saber nada, yo tenía 12 años, y yo le decía a mi mamá, ella tiene codependencia a la droga, y mi mamá nunca me hizo caso. Y mi hermana a los 14 años entró en adicción, donde mi hermana ha caído en la calle por 6 meses. ¿Por qué? Por no recurrir a un médico, por no recurrir a un tratamiento. ¿Qué pasó? A mi hermana en medio de todo, violaciones, ha visto cosas, entonces empezó cada día a aumentar más la esquizofrenia, a aumentar más la bipolaridad, la ansiedad. Mi hermana ahora ella se controla y ella dice, tengo ansiedad, y dice que ella llama a alguien para que le ayude, porque ella ya sabe qué es lo que tiene. Cuando yo estaba con la menopausia, antes de que me viniera la menstruación, ya terminando mi periodo ya empezando más bien el periodo de la menopausia, cada vez que me iba a venir la menstruación, yo decía, a mí nadie me quiere, yo soy una pobre inútil, a mí nadie me compra. Y yo lloraba más. Cada vez que me iba a venir la menstruación, y un día digo yo, qué raro. Cada vez que me va a venir la menstruación me pasa lo mismo. No, eso no es normal. Entonces yo empecé a examinarme y ver que lo que yo estaba viviendo no era normal. Entonces yo dije, no. Y ya cuando iba a venir la menstruación, no, ya estoy sintiendo lo mismo. No, a mí todo el mundo me quiere, yo soy especial. Y yo empecé más bien ¿cómo se llama? A ayudarme, ¿verdad? A autoayudarme. Cuando me vino la menopausia, amado, fue por problemas que hubo en el útero y todo esto, ¿verdad? Dolores. Pero si no hubiera sido eso, yo ni cuenta me doy que hubiera estado con la menopausia. ¿Por qué? Porque primero tenía a Cristo en mi vida. Yo me autoministraba, yo me autoanalizaba. Yo empezaba a orar por mí. Cuando yo me sentía mal, inmediatamente empezaba yo a saber que lo que yo estaba sintiendo no era, que tengo que tener control. ¿Qué pasa con mi hermana en este momento? Cuando ella siente ansiedad, cuando ella se siente mal, dice que ella inmediatamente llama a alguien y le dice, ayúdeme, sáqueme a comer, haga algo. Cuando ella le da pánico, le da síndrome de pánico, ella llegaba a un lugar y era como, sáqueme, porque no aguanto. Ella ya cuando siente esos episodios, ella se tranquiliza, respira, ora, le pide a Dios y se tranquiliza. Porque hay episodios en la vida. Hay recuerdos que vienen. Hay situaciones en la vida de nosotros que nos afectaron. Tenemos que estar conscientes de esto. Exactamente. El gozo y el Señor es mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Entonces tengamos cuidado de no jugar de médicos. Se los repito como se los dije en las primeras clases. Ok. Entonces esa perspectiva simplista e ingenua
no logra apreciar la complejidad de los trastornos mentales ni la influencia profundamente penetrante del pecado. Entonces, el pecado y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que hay, vuelvo aquí, algunos escritores consejeros cristianos asumen que su mayoría de los trastornos mentales resultan del pecado personal y que la consejería implica instar a las personas a confesar su pecado y a cambiar su conducta. Esa perspectiva simplista e ingenua no logra apreciar la complejidad de los trastornos mentales ni la influencia profundamente penetrante del pecado. Les dije antes que esa señora que estuvo 30 años en un cuarto con solo aceptar a Yeshua fue sana. Pero tenía 30 años de tomar medicamento. Esa señora se tomaba 3 frascos de clonazepam al día. Quiso dejarle y el cuerpo le convulsionaba. Porque tenía 30 años de vivir bajo un medicamento. Es como el que consume droga igual. Cuando deja va a tener episodios de ansiedad. Esa es la pastilla que tomo, la clorexepin, Ajá. 2 veces al día. Uno por la mañana y uno por la noche. Ella tomaba unos frascos en líquido. Y ella se tomaba 3, o sea, a veces mandan un frasco para un mes. Y ella se tomaba 3 al día. Imagínense. Entonces, sabemos que todo eso, amados, va a querer venir a robar. Que Satanás está en medio de todo porque lo está. Sabemos que la enfermedad no viene de Dios. Pero vemos a muchos en la Biblia donde Dios les ha permitido una enfermedad para que cambien también. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Él tuvo que reconocer que Dios era Dios. Después de que tuvo su episodio de locura. Él reconoció que Dios era Dios. Y que él sin Dios no podía hacer nada. Porque él se creía grande, él se creía poderoso. Él creía que a él tenían que alabarlo. Él se creía un Dios. Entonces van a haber momentos en la vida en que Dios va a permitir muchas cosas en nosotros. ¿Es pecado? ¿Qué dijo Aurora? ¿Es pecado irresponsabilidad o no? Aquí dice que es pecado y aparte responsabilidad. Pecado y responsabilidad. Entonces, el pecado puede ser visto desde 2 perspectivas. Los pecados conscientes y los deliberados que las personas cometen. Hay 2 tipos de pecado. El pecado consciente o el pecado deliberado que las personas cometen. Y la pecaminosidad innata que es parte de la naturaleza humana. Vuelvo a repetir aquí. El pecado puede ser visto desde 2 perspectivas. Los pecados conscientes y deliberados que las personas cometen y la pecaminosidad innata que es parte de la naturaleza humana. Cuando yo escucho a una persona que tiene problemas mentales y solo habla vulgaridades, amados, yo digo, ahí no está Dios. Aquí es de liberación. Ustedes han visto personas que tienen problemas mentales y persiguen a los demás y son agresivos. A esas personas hay que liberarlos. Pero también la agresividad puede venir de trastornos mentales. El azúcar. Cuando el azúcar está alto, hay personas que se vuelven locas, que pueden perder su sentido. O cuando el azúcar está muy baja. También, ¿verdad? Cuando está desnivelada el azúcar, hay personas que no pueden. ¿Qué pasa? Como yo sé esto, entonces yo trato de estar tranquila siempre, ¿verdad? Y saber que Dios es mi todo. Amén. 4.
el suicidio. 4, el suicidio. Voy a leer y vayan ustedes agarrando ahí lo más importante. Dice, algunas veces las presiones de la vida se vuelven muy intensas y algunos individuos deciden quitarse la vida. Yo les voy a decir a ustedes, mi hermana ha intentado más de 30 veces quitarse la vida. Y aquí voy con los medicamentos. A mi hermana le estaban dando unos medicamentos que la incitaban a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no estaban dando el funcionamiento que tenían que dar en el cerebro. No eran los que ellos necesitaban. Cuando yo estuve con la depresión hace 14 años, hace 14 años que a mí me dio depresión, tuve que tomar medicamentos. Porque mi cerebro no estaba segregando a través del dolor. Cuando murió mi tía, a través del luto, a mí me dio depresión, me dio el síndrome de pánico. Entonces, cuando a mí el doctor me dio un medicamento, llegó y me dijo, Sujei, si usted siente ganas de venirme a matar, sepa que es el medicamento. No venga, tranquila, quédese en su casa. Porque hay medicamentos que a usted le van a cambiar sustancias en el cerebro y usted va a empezar a oír voces. Entonces quiere decir que ese medicamento no es. Entonces, igual, puede ser que hay demonios que estén hablando, pero puede ser que hubiera un medicamento que dieron que no era. Mi hermana, los medicamentos que le estaban dando le incitaban al suicidio. 30 veces intentó suicidarse. Amados, así, cortadas. Ahora se tatuó todo esto porque mi hermana tiene cortadas por todo. En las piernas, cuando ella le dan las crisis, en las piernas, o sea, yo sé lo que yo les estoy hablando a ustedes. Yo sé lo que les estoy hablando. Porque lo he vivido en mi familia. Cuando mi abuelita ya se hizo mayor y fue perdiendo, en la demencia senil ellos vuelven mucho atrás. Y mi abuelita vivía mucho las cosas del pasado. Y era triste escuchar a mi abuelita recordar las violaciones del papá. Era muy triste. Ok. Algunas veces las presiones de la vida se vuelven muy intensas y algunos individuos deciden quitarse la vida. La mayoría de las personas que cometen suicidio han contemplado la idea durante las semanas o meses. Los actos de suicidio rara vez son repentinos. Los actos de suicidio rara vez son repentinos, impulsivos o fortuitos. Voy de nuevo. Los actos de suicidio rara vez son repentinos, impulsivos o fortuitos. Aunque hay casos trágicos como las epidemias de suicidio entre adolescentes y en las que la atención que recibe el suicidio de un joven impulsa a otro a intentar algo similar. Es probable que la mayoría de personas que intentan suicidarse o que efectivamente cometen suicidio no sean enfermos mentales. Mi hermana dice que, la gente que yo he ministrado, me dicen que escuchan voces. Que escuchan voces que le dicen, mátense, ustedes no sirven, ustedes no son capaces de nada, ustedes, nadie los quiere. Ok, ahí podemos decir, hay demonios. Pero si están tomando un medicamento, puede ser el medicamento que esté incitando a esa persona al suicidio a través de los trastornos que se dan en aquel momento en su cerebro. A mí me oye un médico hablar, seguro me guinda, ¿verdad? Porque yo de médicos no sé mucho. O sea, yo estoy hablando en la parte de consejería, ¿verdad? Que tenemos que saber que eso existe y que eso pasa.
es probable que la mayoría de las personas que intenten suicidarse o que efectivamente cometen suicidio no sean enfermos mentales. ¿Están bien en ese punto? ¿Lo tienen completo? Puede ser también por droga o por bebida, porque mi yerno se alcohólico, como yo te dije. Sí, Amalia nos había contado, ¿verdad? Del yerno de Y ella. él estaba hablando con una persona, diciéndole a la persona, ¿tú te crees que yo no me atrevo? Y él tenía ya el alambre en las manos, se metió en el cuartito y el deber de la madre, a echarle agua, a calmarlo. Lo que le molestaba era las peleas de él y él hablando con esa persona, y eso para mí era un demonio que estaba hablando. Ah, sí, Y claro. cuando se metió en el cuarto, como se pasó 3-4 horas, ella lo escuchó calladito. Cuando ella abrió la puerta, lo encontró ahorcado. Imagínense. Qué tremendo. Exactamente. Qué tremendo. Ahí la parte del suicidio yo puedo decir, bueno, ok. Eso es cierto, eso le pasó a mi padre y se suicidó y él no era un enfermo mental. Nada fueron las medicinas y el sistema del país. Ve, ahí está otro testimonio también. Pastora, para mí es difícil hablar eso, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, yo no estaba en mi país, ¿verdad? Estaba acá allá en Costa Rica, de hecho no pude ir. Mi papá se suicidó producto de que le empezó de buenas a primera, bueno, empezaron a dar unas pastillas, porque le dio como una depresión, ¿verdad? Ajá. O sea que por cosas de la vida estaba mayor, 70 y resto, ¿verdad? Entonces le empezaron a dar unas pastillas y él tuvo 3 intentos de suicidio, el tercero se tiró a un 5.º piso, evidentemente se murió, ¿verdad? Imagínate. Se mató. Pero sí, él tenía también un delirio, empezó con un poco de delirio con las pastillas de persecución, que estaban persiguiendo. Porque como él estuvo en la guerra, estuvo exiliado en Venezuela, estuvo en la guerra, porque en Cuba todas las guerras y todos los rollos aquellos allá que son tremendos, ¿verdad? El que conoce el comunismo sabe lo que estoy hablando. Es muy difícil para una persona, para mí fue muy difícil porque yo estaba aquí en Costa Rica, yo no pude ir, yo no tenía el pasaporte arreglado, lamentablemente. Para mi hermano fue un shock tremendo, pero mi hermano pasó por eso y de ahí mi hermano se metió al cristianismo de plano y ahora está raíces judías, pero mi padre tuvo que 3 veces intento de suicidio. 2 veces mi hermano lo salvó por el medio. Y la tercera sí fue a un 5.º piso y se mató, que ahí sí llegó abajo vivo, de hecho. Qué tremendo. Digo, ¿qué hice? Sálveme, ¿qué hice? Lléveme rápido para el hospital. Y incluso mi hermano me dice que sí, que él pidió como perdón. Pero ya llegó reventado, fueron 5 pisos. Imagínense, qué duro. Mira, entonces yo hablé con él 3 días antes, me dijo, yo no tengo nada, son esas pastillas, yo no voy a tomar más pastillas. Dígole, no las tome, espéreme que yo iba a ir al otro mes y ahí pasó, pastora. Y yo, bueno, me quedé shock y bueno, tremendo. Para mí fue tremendo, pero de modo, ¿verdad? Dios en su misericordia. Qué tremendo. Solamente la misericordia de Dios. Yo pasé mucho, mi hermano en ese momento andaba haciendo de todo un poco y de plano cayó en los pies del Señor, ¿verdad? Conoció al Señor en ese momento tan trágico porque él lo recogió abajo, fue muy difícil para mi hermano. Y después mi hermano ya pasó para las raíces judías, pero para mí fue muy, muy frustrante porque yo no pude ir y yo le decía al Señor, yo sé que mi papá no está en Cristo, esa es otra cosa, mi padre no tenía el Señor, mi padre murió sin el Señor porque él no quería, porque yo le hablé mucho, le mandaba cartas cuando iba a Cuba, pero él no quería saber de eso, porque él era comunista, los comunistas no quieren a Cristo. Entonces, esa es otra cosa que yo dije, bueno, Padre, solo tu misericordia y que él haya pedido perdón en el momento antes de morirse, que yo no lo sé, solo mi hermano sabe eso, ¿no? Sí. Entonces, pero es muy difícil que las personas lleguen a eso por un tratamiento médico, que es chiste, ¿verdad? Sí. Una persona que ha estado toda su vida muy ecuánime, que ha estado su vida en todo, trabajando, luchando, y un hombre súper inteligente, que llegue a semejante cosa tan triste y tan dolorosa para la familia y para él mismo y para todo, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado si se está tomando un medicamento y ustedes están viendo que hay cambios en ustedes, inmediatamente vayan al médico y díganle lo que está pasando, ¿verdad? Si ustedes están tomando algún medicamento y ustedes ven que se sienten diferentes, díganlo. Porque hay medicamentos que van a traer depresión, hay medicamentos que van a sentir ganas de morirse, tal vez de lo que sienten. Hay pastillas para la presión alta. Yo he escuchado a mucha gente con las pastillas de presión alta
que a veces se sienten tan mal que yo los he escuchado decir, Señor, llévame, ¿verdad? Por lo que sienten y todo. Entonces, claro, ahí ya cuando se declara muerte hay que tener cuidado porque se está llamando la muerte, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Elena, por contarnos eso, porque yo sé que no es fácil para usted también. No, Ni, es fácil, ni yo para estoy Amalia mucho más tampoco, profundo, ¿verdad? pero súper arribita, pero es muy difícil, pero hay que tener mis pilas con las pastillas. Por eso me gusta tanto a mí esta clase, porque a través de esta clase, los que no ven esta clase y solo ven el resumen, se pierden un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, Aunque sea Elena, tú no mencionas Fidel Castro, ¿la? Bueno, parte de culpa de eso todavía, yo mejor no hablo de eso ahorita porque ¿sabes por qué te pregunto? Porque mi tía es puertorriqueña y ya se casó 2 veces, pero ella es satánica, te lo voy a decir la verdad. Ella es hermana de mi mamá, pero es satánica. Yo fui a Miami y no me gustó, yo no me quedé ahí porque yo vi, ella tiene, ¿cómo se llama eso cuando tiene muchas estatuas? hay imágenes. Idolatría. Sí, pero tiene ya sus altares. Pastora, vi Buda, vi que yo no vi De allá. A mí todo. se me pararon los pelos, yo no me quise quedar ahí. Y pues ella vino a Puerto Rico y rapidito yo la llevé a la farmacia y ella fumó un escándalo ahí y mencionó a Fidel Castro. Y ella no es cubana. Ay, por Mira, Dios. yo la dejé sola, yo me fui. Bueno, seguimos aquí porque vamos aquí para poder terminar. Ok, vamos aquí. Dice, los efectos y trastornos mentales. Los efectos y los trastornos mentales. Los trastornos mentales constituyen un problema social de gran escala, cuyas consecuencias y atención consumen millones de dólares. Los trastornos mentales tienen un costo millonario en términos de ingresos perdidos, ausenticismo, ineficiencia y conducta criminal, y costos de tratamientos. ¿Puede repetir, doctora? Dice, Los trastornos mentales. los trastornos mentales tienen un costo millonario en términos de ingresos perdidos. Hay que tener usted una depresión para ver cuánto cuestan los medicamentos. Es más, los medicamentos de depresión son tan caros que por lo general usted compra 2 cajas y le regalan una. Por caros que son. Imagínese. Dice, los trastornos mentales tienen un costo millonario en un término de ingreso perdido en ausentismo, ineficiencia, conducta criminal y costosos tratamientos. Sujei, eso no lo entendí, de ausentismo, Dice, de beneficencia. Dice, aquí es lo que hacen los muchos medicamentos. La persona cuando está medicada pasa a aislarse, a gastar mucho dinero, no tiene la misma eficiencia que tiene siempre. Tienen conductas criminales a través de muchos problemas que hay, a través de los medicamentos, a través de los trastornos mentales. Eso es a través de los trastornos mentales también, ¿verdad? Tiene pérdida de ingresos, ¿verdad? Porque son muy caros. Tienen ausentismo, se tienden a aislar. Tienen ineficiencia, no pueden trabajar de la misma forma. Tienen conductas criminales y costosos tratamientos. Hay que ver, los tratamientos son demasiado costosos. Esos trastornos caracterizan a la mitad o más de indigentes que deambulan por las calles. Traen miseria continua a los millones de personas que caen en sus garras. Ustedes ven las personas que tienen problemas mentales muy fuertes, amados, que muchas veces viven en una ruina. O sea, ya esto es parte también de la parte espiritual, ¿verdad? Esto ya vamos hablando de la parte espiritual, porque recuerden que nosotros no somos los médicos. Nosotros vamos a ver la parte espiritual. ¿Y qué vamos a hacer ahí?
liberación, sanidad interior, que es lo que nos toca a nosotros hacer, ¿verdad? Al final. Pero tenemos que saber todas estas cosas, porque vamos a hablar, por eso usted es bueno que usted sepa cómo se compone el brazo, ¿verdad? De qué se compone la garganta, el sistema respiratorio, porque hay que orar directo a las cosas como son. Muchas de las cuales no entienden o no saben cómo ayudar a los parientes y perturbados. Aquí voy volado, aquí después empiezan a copiar para poder terminar la clase porque ya son las 9. Aquí voy a ir haciendo 2 puntos, pero después ustedes revisan esta clase. Aunque los efectos de los trastornos mentales se pueden medir en dólares, número de casos y otras estadísticas, el consejero procura observar la manera en que los trastornos mentales afectan a los individuos y cómo sus familias sufren y luchan para hacer frente a las situaciones. Cuando usted tiene una persona con problemas mentales, amados, es fuerte. ¿Por qué? Porque tal vez la persona no puede ir a trabajar como siempre ha trabajado, ¿verdad? Tal vez la persona no tiene esa libertad. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a aquella persona. Entonces eso siempre va a afectar en lo económico, en su vida normal, porque usted ya no lo puede dejar solo. Entonces no solo el enfermo se va a aislar, también se va a aislar muchas veces la familia. Entonces nosotros como consejeros vamos a tratar con todos ellos, ¿verdad? Con toda la familia. Los efectos de los trastornos mentales en el individuo incluyen, vayan copiando en ese sí. Los efectos de los trastornos mentales en el individuo incluyen emociones. 1. Emociones. 2. Sensación y percepción. 3. Pensamientos y 4. Conductas. 3. Pensamientos. 4. Conductas. Las familias también se ven afectadas en gran manera y tratan de hacer frente a la situación de diferentes maneras. La consejería y los trastornos mentales. Ya vamos a terminar. La consejería y los trastornos mentales. Debido a los avances de la técnica de tratamiento, la mayoría de trastornos mentales hoy en día son tratados por profesionales. No obstante, los principios de los tratamientos moral aún pueden ser útiles. La vida puede ser muy difícil para aquellos que deben vivir con alguien que está profundamente deprimido o que tiene inclinación a la violencia, al suicidio. Voy a repetir aquí, ¿qué es lo que estaba hablando ahorita? No es lo mismo que usted viva con personas que no tienen ningún problema mental a vivir con personas que tienen problemas mentales. ¿Por qué? Porque hoy van a estar bien, mañana no. Hoy están alegres, mañana están tristes. Hoy están que se comen el mundo, mañana no quieren saber nada. Hoy quieren vivir, mañana quieren morirse. Entonces todo esto nos va a afectar a la persona que vive alrededor de nosotros. A la persona que está la persona que tiene el problema mental va a afectar a toda su familia. Entonces, dice que la vida puede ser muy difícil para aquellos que deben que vivir con algunos que están profundamente deprimidos, que tienen inclinación a la violencia, al suicidio, o que sufre de una discapacidad mental severa. A toda la familia, María, completamente. Estas familias necesitan, punto 1, apoyo.
Punto 2. Educación. Esto que yo estoy hablando hoy, como le he dicho en muchas clases, esto no lo enseñan en las iglesias, ni en cursos de consejería, amados. Cuesta mucho. 3. Consejería. Punto 1. Apoyo. Punto 2. Educación. Y punto 3. Consejería. Previniendo los trastornos mentales. Aquí ya vamos a concluir. Conclusión. Previniendo los trastornos mentales. Ya me iba a adelantar. No hay persona, consejero, comunidad o iglesia que pueda hacerlo todo. Pero cada uno de nosotros puede concentrarse en un área de necesidad. Sí, es cierto. No hay persona, consejero, comunidad o iglesia que pueda hacerlo todo. Pero cada uno de nosotros puede concentrarse en una área de necesidad y trabajar para prevenir los problemas desde su origen. La iglesia tiene un papel que cumplir en esa tarea al predicar el evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento. Jesús mostró compasión e interés y preocupación social también. Jesús se preocupó por todo. Yeshua estuvo atento a todas las necesidades del pueblo. Conclusión acerca del trastorno mental. Dice, en una ocasión Yeshua dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. En una ocasión Yeshua dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Quizás se podría decir lo mismo de las personas con trastornos mentales. Sin embargo, así como el evangelio puede alcanzar al pobre, al igual que el rico, de igual manera la palabra de Dios puede traer consuelo y orientación a las personas que sufren de una discapacidad mental, así como a las que están sanas, ayudar a los enfermos mentales y a sus familias. Es uno de los mayores desafíos del consejero cristiano. Ayudar a las personas con problemas mentales es uno de los desafíos más fuertes. Yo tuve un caso muy fuerte, amados, que donde la mamá tenía que encerrar a la hija, al punto de que era tan fuerte todo lo que se vivía ahí, que ella nos llamaba para que le hiciéramos liberación, pero ella nunca se liberó. Fue raro, ella nunca tuvo, y era una de las mejores que hacían liberación en aquel momento, y ella oraba por su hijo y no, digamos, ya había, la sedada, la tenían que tener sedada, y enjaulada, así, en una cárcel, y ella lo que hizo fue llevársela para Nicaragua, porque los medicamentos en Nicaragua eran mucho más baratos. El esposo vive aquí y le envía todo a ella allá para que ella esté con su hija en Nicaragua, porque los medicamentos aquí son sumamente caros. Entonces, y habían medicamentos que se los daba la caja, pero otros medicamentos no se podían comprar. Entonces, bueno. Pero hay que orar por él también. Hay que orar también por él, mi chiquita. Por todo lo que encierra a través de él. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, Amalia quería contarnos un sueño. Pero vamos a orar, darle gracias a Dios. Yo voy a orar primero y Amalia ahorita nos cuenta el sueño que ella tuvo para ya concluir. ¿Está bien? Padre eterno, en el nombre de Yeshua, Padre, oro para todo aquel que escuche esta lección, Padre. Y tenga, Señor, familiares con problemas y trastornos mentales. Padre, en este momento oro y reprendo todo espíritu de locura, todo espíritu de esquizofrenia, todo espíritu, Señor, de engaño que haya venido de Satanás, de destrucción. Padre eterno, Señor, si el que está haciendo esta clase ha tenido problemas, Padre, te pido hoy que lo sanes, que lo liberes, Señor. Si ha dependido de medicamentos, Señor, porque ese es nuestro trabajo al final, orar, creer que tú eres Dios,
que tú eres nuestro eterno Rey y que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el sanador. Tú eres, Señor, el que vas a traer a esas personas a nosotros y nos vas a dar palabra para poder ayudar a ellos, Señor. Y si somos nosotros los que sufrimos, Señor, el problema, tú nos sanas y tú nos liberas, nos libras de toda tentación, de toda ansiedad, porque tú eres el consejero de consejeros, Padre. En el nombre de Yeshua, amén y